Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, nuestro entrevistado de hoy es el maestro José Luis Domínguez Mondragón. Él es destacado director de orquesta chileno. Fue director residente de la Orquesta Filarmónica de Santiago durante 12 años y director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Desde el 2016 está radicado en Estados Unidos y es Music Director de la New Jersey Symphony Orchestra Academy Youth Orchestra. Durante su trayectoria, el maestro también ha desarrollado su faceta de compositor, creando diversas obras, entre ellas la música para la leyenda de Joaquín Murieta, Requiem para Fernando Rosas. Y esta leyenda de Joaquín Murieta fue editada a nivel mundial el año pasado por el sello internacional Naxos. Actualmente está en nuestro país para dirigir en el Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile, la Orquesta Filarmónica en el Ballet Raimonda, que se presentará desde el 25 al 29 de noviembre. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar acá y además por cerrar antes su ensayo. Así que infinitas gracias. Encantadísimo, encantadísimo. Maestro José Luis, bueno, en este programa intentamos ir develando el recorrido de la persona tras el rol. Entonces, vamos a comenzar por preguntarle, a propósito de este intenso ensayo, ¿qué implica para usted preparar una obra con músicos, generarla? Bueno, hay un elemento extra cuando vengo a Chile de invitado, porque es la única razón por la que vengo a Chile, cuando vengo a trabajar. O sea, no he tenido el tiempo para venir a vacacionar o a ver a mi familia que queda en Chile todavía. Y entonces hay un elemento de mucho cariño en los ensayos, en este ensayo en particular. El elemento que es universal en los ensayos es la preparación previa que yo hago, en términos de adentrarme mucho en la música, de conocer la partitura. Este caso es un ballet, por lo tanto yo llegué un poco antes, llegué el lunes, y estuve todos estos días con Luis Ortigosa, el coreógrafo, que está montando la versión de él, de este ballet ahora, y la compañía. Entonces hay una serie de ensayos que se hacen al piano, sin orquesta, donde uno conoce también la coreografía y las dinámicas y velocidades que los bailarines necesitan, donde uno puede intercambiar ideas también con el coreógrafo cuando hay alguna propuesta musical. Luis es muy abierto también, discutimos cosas que podrían ser de mutuo beneficio. Entonces se junta el conocer la partitura desde el punto de vista instrumental, sinfónico, y después viene la parte visual, o en el caso de una ópera, además de visual, vocal. Entonces, en este caso es un trabajo que está muy dividido en distintas etapas, y por eso la primera semana del director de orquesta en ópera o ballet es muy ocupada, porque uno va de la mañana con la orquesta, a la tarde con el piano, a la noche con el ballet, es un poco así, pero ya estamos llegando, acabo de terminar los ensayos de orquesta sola, entonces ya ahora tenemos el día domingo libre para cumplir con los deberes cívicos que corresponden, y después el día lunes ya comenzamos los ensayos de conjunto, donde ya está la orquesta montada en el foso, donde está el ballet en el escenario, y ensayamos, nos encontramos por primera vez en el fondo. Es muy lindo ese momento, porque hay 2-3 días de eso antes del ensayo general. Entonces, en general, lo que es universal es la preparación previa, ahí está lo más importante. Y en el ensayo mismo, cada ensayo es diferente, depende de la dificultad de la música, depende de la orquesta, de tu relación con la orquesta. La Filarmónica de Santiago es una orquesta muy cercana a mí, nos tenemos mucho cariño, los ensayos han sido muy agradables, ellos tocan muy bien, entonces no ha habido tensiones en ese sentido. Y claro, hay otras orquestas que no conozco, que voy por primera vez, entonces es distinto, pero yo trato de ser siempre quien soy, que es más o menos lo que has visto hasta ahora en estos 2 minutos. Perfecto. Y sí, yo nunca me considero que sé más que ellos, simplemente he pasado más tiempo con la partitura que ellos. Perfecto. Eso es todo, entonces, eso es todo, nada más. Entonces, más o menos eso involucra la transpirada vida de un director de orquesta. Sí. ¿Y la música cómo llega a su vida, maestro? La música ha estado en mi familia desde mucho tiempo. En términos profesionales, mi bisabuelo era músico. Mi abuelo se saltó una generación ahí, saltamos
Uno, mi abuelo no era músico. Y mi padre es músico. Mi padre es músico. Entonces saltamos de mi bisabuelo a mi padre, pero de ahí viene, la línea. Sí, mi padre, don Hugo Domínguez, él es músico, es muy activo todavía, es académico de la Universidad de La Serena. ¿En La Serena? Sí, yo nací en La Serena. En La Serena. Sí, crecí y fui a la Escuela de Música Jorge Peñagén. Perfecto. Sí. Y mi papá trabaja ahí, es el director de la Orquesta Juvenil de La Serena, que debo decir es la orquesta juvenil más antigua de Chile. Buenísimo. Sí, sí. Y hasta el día de hoy sigue muy activo, es muy jovial, muy joven. Mi mamá también. Ella no es músico, ella es profesora de inglés, pero no los puedo ver en este viaje, lamentablemente. Claro. No tenemos el tiempo para encontrarnos, pero y yo sé que cada vez que vengo a dirigir acá, ellos viajan a verme al teatro y todo, pero en esta oportunidad no fue posible. Pero me da mucha alegría que me han invitado, me han pedido que vaya a La Serena en enero a dirigir una novena sinfonía de Beethoven con motivo de la reposición de los encuentros musicales de La Serena de verano. Perfecto. Y aprovecho de decirlo en la radio porque para mí es algo muy especial, porque yo crecí, y eso fue hace mucho tiempo, yo crecí con los festivales de verano de La Serena, que se dejaron de hacer por mucho tiempo. Creo que no se han hecho en más de 15 años, no sé, perdóname si me equivoco, en 1 o 2 años. Entonces sé que muchos, entre ellos mi padre, han tratado de que eso se reponga porque es un ambiente maravilloso, hay mucho turista, La Serena es una ciudad musical, está la catedral para hacer conciertos, el teatro municipal, la sala, el aula magna, está todo. Entonces imagínate, yo me acuerdo que salíamos del colegio, yo tocaba violín, y venían los encuentros de enero y tocábamos la juvenil, y venían las orquestas de don Fernando Rosa de Santiago, venía la sinfónica, venía la orquesta de cámara, y a veces llamaban refuerzos. Yo toqué por primera vez con una orquesta profesional cuando estaba en el colegio, en un encuentro de enero, y la pasábamos muy muy bien, iban directores invitados. Entonces me da mucha alegría que me hayan invitado a hacer una gloriosa novena sinfonía de Beethoven este verano en la catedral como cierre de los encuentros. Hay muchos conciertos más, sí. Así que la gente que tenga planeado ir a la Cuarta Región en enero van a tener un festival de verano muy lindo en La Serena durante los primeros 15 días. Ahí estaremos. Bien. Entonces de ahí viene yo crecí con partituras en la casa y libros. No puedo ser más afortunado. Genial. Mi abuelo por el lado materno tenía una biblioteca gigantesca. Siempre fuimos muy de encontrarnos, pasé mucho tiempo con él. Los libros estuvieron siempre en mi casa, siempre hubo muchos libros, enciclopedias, ¿te acuerdas? Las enciclopedias con olor a enciclopedia, ¿no? Esos tomos grandes, esas cosas así. Yo me acuerdo, tenía mucho cariño por el libro, y mi padre también, no solamente de música, había la enciclopedia, por supuesto, historia de la música, todo eso, pero también tenía muchas cosas de flora, fauna, ciencia. Mi abuelo además era piloto, volaba, entonces había muchos libros de aviones, qué sé yo. Fue una infancia, la pasé bien igual, igual no me vayan a pensar que era todo yo como con lentes así, me pasé toda la juventud leyendo. No, aproveché de hacer surf y andar en bicicleta también. Con el mar ahí. Sí, con el mar ahí, pero fue inevitable, la música estuvo conmigo desde muy pequeño, muy pequeño. La Catedral de La Serena tenía la costumbre de cada hora tocar una pequeña melodía en el campanario. Mi papá y mi mamá me cuentan que cuando eso ocurría, yo no recuerdo esto porque estaba muy chiquitito. Creo que varias veces yo corría al piano y trataba de tocar eso. Y como yo no tenía técnica y era muy niño, parece que yo aporreaba el piano mucho. Mi papá escondía la llave del piano, pero yo la encontraba. Genial. Entonces había piano en la casa. Mi papá tocaba más fagot, entonces los amigos de la familia eran músicos. Era inevitable. Y además leyendo música desde muy pequeño, porque mi papá me entrenó en la casa. Nosotros escuchábamos música, tenía una colección de discos enorme, antes de los CDs, eran de discos. Sí, disco. Pero yo tenía además la bendición de abrir una partitura y seguir la música que estaba escuchando. No creo que haya tenido alternativa yo. No, y lo agradezco, francamente. Sí. ¿Hermanos? Uno. Un hermano. Un hermano menor, Javier. Sí. Javier vive aquí en Santiago. Javier es comunicador audiovisual. No necesariamente músico, pero sí también trabaja mucho con música en el lado más popular. Es un artista visual. Somos visual. Dos. Son dos varones. Así es. Y luego cuando vino el momento de tomar opciones, ¿cómo? Tú dices cuando salí de cuarto medio. Cuando saliste de cuarto medio. No, ya estaba todo claro. Yo estaba tocando bastante violín ya a esas alturas. Y como había familia aquí en Santiago, pude venir a vivir a casa de la hermana de mi papá, mi tía Gloria. La tía Gloria. Y mis primos, además la pasamos muy bien, porque siempre nos encontrábamos todos los veranos. Entonces viví con ellos, me vine a estudiar a la Universidad Católica.
Okay. Ahí hice mi carrera musical aquí en Santiago. ¿Y ahí violín? ¿Cómo vino esto de dirigir orquesta? Yo creo que la dirección estuvo siempre ahí de alguna manera. A mí me iba bien con el violín. Yo era muy feliz con el violín. Pero amigos directores como Rodolfo Fischer, por ejemplo, sí. como el maestro Gaborot, vos, mismo Maximiano Valdés, gente que dirigía, porque yo concursé a la Filarmónica al poco tiempo de salir de la universidad, ya estaba tocando en el teatro. Okay. Entonces yo creo que ahí un poco se terminó de dar vuelta todo esto, porque yo había dirigido un poco, porque mi padre me había pedido, hazme el ensayo de la juvenil cuando yo iba para allá, en La Serena, ya yo dirigía un poco. Y me gustaba y todo, reemplacé a veces a algún director que se enfermó por ahí en un ensayo, ¿me entiendes? Cosas así. Sí. Pero no había yo dado el paso mental de decir voy a guardar el violín y voy a tomar la batuta. Eso yo no lo había hecho y hasta que comenzó mi carrera tocando ópera, tocando ballet, tocando conciertos en el teatro. Ya. Empecé a viajar con el violín, a tocar en encuentros de verano o masterclass de verano. Se me empezó a abrir el mundo y claro, como siempre estuve cercano a las partituras, a los full score que se llaman, ¿no es cierto? La partitura del director, no solamente la parte de violín. Yo sabía que tocaba la flauta, que tocaba el cello, siempre. Entonces una vez Rodolfo, creo que fue, no sé si fue Rodolfo o Gabrofo, voy a decir Rodolfo porque Rodolfo es más amigo mío. Rodolfo Fischer me dijo, si estás todo el día pensando en los leitmotivs de la ópera de Wagner, de la tetralogía, el violín puede que te quede un poco chico. Y me marcó mucho cuando dijo eso, porque en realidad tú puedes dar mucho con el violín, pero si estás con la cabeza analizando el Requiem de Mozart y todo eso, más allá de la parte de violín, quizás debieras probar. Y probé. Y mira lo que pasó. Sí. Genial. Bueno, muy natural en general. No tuve, como fluido. Fui director y violinista varios años. Ya. Hasta que se me hizo imposible sostenerlo físicamente. Claro. Era bajarme a tocar, subirme a dirigir, ya comenzó un poco la carrera internacional como director también, empecé a viajar y ahí ya tuve que tomar una decisión. Ese día fue difícil. Pero, claro, porque el violín, no sé, también hay un tema de estabilidad que te da, ¿no es cierto?, el tocar en una orquesta y cuando pasas a director ya tienes que volar. Entonces, pero bueno, yo creo que no tuve alternativa. Yo creo que mi vida ha sido inevitable. Lo que me ha pasado en mi vida ha sido inevitable. Y es un concepto que uso mucho cuando trabajo con artistas, de cualquier medio. Si estoy trabajando con artistas visuales o con bailarines o con cantantes, frente a la pregunta de cómo resolver un problema artístico, cómo queremos interpretar esta pieza o este momento o esta melodía o esta dinámica, yo siempre uso un poco mi propia experiencia. En la medida que tú como artista, cuando interpretas una obra de arte o pintas, o lo que sea, yo creo que vives, tú tienes que buscar que cualquiera sea tu idea, debe ser inevitable. Buscar la inevitabilidad, ¿cómo se dice? Inevitabilidad. Ahí está. Sí, lo inevitable. Si estoy componiendo y siento que acabo de componer 2 compases que podrían ser evitables o variables, que no necesariamente los borro. No es. No significa que sea perfecto, no es lo mismo, pero y la interpretación yo creo es lo mismo. Buscarla. Si tienes una idea, mira, voy a hacer aquí un tremendo crescendo, voy a subir de volumen acá. Ok, buena idea, a ver. Pero si no suena natural, inevitable, quiere decir que no es necesariamente el camino para... es un concepto que ha estado cerca mía últimamente, además viviendo en Estados Unidos, donde tienen mucha formación cultural los músicos, mucha más. Están muy informados, entonces saben mucho de fraseo, de música, de análisis, de estructuras, entonces tocan un poco así inmediatamente. Entonces yo ya tengo muchos amigos allá y pregunto, a ver, pero ¿cómo abordas esto? ¿Cómo abordas esto otro? ¿Cómo llegas a esta decisión? Y me encontré una y otra vez con esa respuesta. Perfecto. Hasta que no lo encuentras inevitable, sigue buscando. Hasta que no lo encuentres inevitable, sigue buscando. Sí. Genial. ¿Y cómo ha sido esto de volar? De ir, venir, de salir de la estabilidad, del arrullo del grupo. Ha sido maravilloso. He tenido mucha suerte. Pienso que, bueno, en la medida que uno trabaje con muchas ganas y con pasión, y no hay que ser nunca flojo en nada. No hay que ser flojo, la vida es muy corta para ser flojo. Y se pasa más rápido cuando uno es flojo, se pierde tiempo. Además, entonces... sea lo que sea, yo tuve mucha suerte porque el teatro me dio un contrato como director inmediatamente. Inmediatamente me nombraron director residente y ahí pude desarrollar mucho repertorio, muchísimo. Y además me daban las facilidades y permisos para yo viajar y atender
esta carrera internacional que comenzaba a crecer, fueron muy considerados conmigo. Genial. Y yo creo que por eso tenemos hasta el día de hoy un tema de respeto mutuo muy grande, porque yo, muy agradecido, yo siempre sentí que ganar dinero por no hacer nada era incómodo. Ajá. ¿No es cierto? Porque a veces pasa que uno tiene turnos, ¿verdad? Sí, O vacaciones. sí. Ahora, está bien, no estoy diciendo que todos tengamos que trabajar todos los días, por favor, no es eso. Pero sí hay un tema de... el director trabaja muy intensamente, quizás, no tanto en horas, muy intensamente. Entonces, tiene una remuneración más alta que el músico que toca en orquesta. Hay jerarquías como en las empresas, como todas esas cosas, que tiene que ver más con el nivel de responsabilidad que con el nivel de horas. Por cierto. ¿Me entiendes? O sea, es un nivel bueno, es la cara del espectáculo. El director es el responsable absoluto de lo que ocurre. Entonces eso tiene un precio, evidentemente. Entonces lo que yo hacía era ocupar mis tiempos libres. Ya. Volaba, viajaba y trataba de acomodar mis espacios. Pero a veces no era posible y el teatro me daba la posibilidad y el permiso para, bueno, vamos a buscarte un reemplazo para que puedas ir a hacer esto. Qué lindo. Entonces eso provocó un entorno de mucha inspiración y yo terminé haciéndolo lo menos posible. Casi yo mismo usé mis vacaciones. Yo no tengo vacaciones hace mucho tiempo. Ajá. No, hasta que me cambié de país, porque llegó un momento que esto estaba muy bien, pero empecé a hacer muchas amistades en Francia. Voy a Francia muy seguido, voy a Colombia muy seguido, a ambas orquestas principales, Estados Unidos, Argentina, Alemania, España. Empezamos y muy responsable con mis 2 orquestas en Chile, la Filarmónica y la Juvenil. Hay un tema de salud también y en general uno cumple años para arriba, no para abajo. Entonces, no era que tenía 39 y después pasé a 38, no, pasé a 40 y así sucesivamente. Entonces, hay un tema de salud y creo que fue la decisión correcta. Yo soy casado con una mujer estadounidense. Ya. Y que es una gran artista también, ella es flautista. Y tenemos una pequeña niña, una gringuita de 3 años maravillosa, una gringuita que nos preocupamos de que naciera aquí en Chile. Perfecto. Y apenas nació nos mudamos. Porque yo ya estaba un poquito cansado, me sentía agotado, empecé a sentir el peso de tener, quizás abarcar más de lo que en términos de salud uno puede dar. Como los límites, ¿no? Sí, yo dije, llegó un momento en mi vida en que además la composición requiere de mucho tiempo, es un proceso lento y requiere tiempo, privacidad, concentración, tranquilidad. Y disciplina. Era una cosa, yo el Requiem para don Fernando Rosas no sé cómo lo hice. Entre conciertos y óperas y cosas. Pero bueno, lo tratamos de hacer como lo mejor que pudimos. Entonces, ella me dijo, te quiero conmigo por muchos años, entonces creo que es momento de buscar. Entonces lo que pasa en Estados Unidos es que soy muy querido allá. Ya. Y tengo que decirlo con el dolor de mi alma, pero trabajo 100 veces menos y gano más. Sin duda. Ahora, no es que esté yo buscando ganar más o menos, yo nunca he sido rico, ni lo contrario, o sea, nunca me ha sobrado ni me ha faltado. Perfecto. De alguna manera uno se las arregla. En la universidad uno pasa un par de pellejerías, pero ¿quién no? O sea, ¿quién no? ¿Quién no? Pero nunca es eso lo que he buscado. Yo no me fui por buscar ganar más, me fui por ganar más tiempo. Perfecto. Y he podido ver a mi pequeña crecer y estar tiempo en casa. Me di un buen sabático, estuve como 3 meses descansando. Ya. No tomé compromisos mientras nos organizábamos allá. Luego apareció esta oportunidad, este cargo que me pidieron en Nueva Jersey, que es maravilloso. Lo tomé, decidí tomarlo y volver a las pistas, pero siempre seguí visitando mis países amigos. Perfecto. Pero entre viajes y viajes estaba en casa. Eso. Y eso ha sido invaluable y con tiempo para componer. Acabo de terminar una obra muy grande que no estoy seguro si estoy en libertad de comentarlo abiertamente. No, yo sé que contigo puedo, pero no sé si después me va a llegar un Bueno, pero aquí lo coscacho. mantenemos en la intimidad. No, tengo que ser muy respetuoso, pero es una obra que se va a estrenar en Chile, se va a estrenar en el 2019, es una obra grande, importante, 2019. sí, y está terminada, está entregada y estuve dedicado a eso durante el verano haciendo algunos conciertos, viajes cortos. Pequeños, más los viajes por conciertos son bastante más breves que un ballet o una ópera. Entonces son de 1 semana a 10 días, haces 1 o 2 programas. Perfecto. He tenido conciertos muy lindos en Europa, en Francia, en Colombia, tocaron una suite mía del ballet de Joaquín Murieta. Perfecto. Me pidieron, queremos tocar esa obra, puedes hacer una suite Ah. pequeña, la hicimos. No, ha sido bien, no me puedo quejar. ¿no? Aparece como la intensidad como en cada momento, ¿no? Sí, ahora cada vez hay más compromisos porque hay agencias que se interesan en ti y en uno. Yo, bueno, sí trabajo con un agente y hay otro agente más que puede aparecer probablemente luego porque
en el fondo yo soy el problema para ellos, no ellos para mí, Ay, porque es más lo que les digo, ya, pero gracias, pero no puedo tomar ese compromiso. O no, o sea, les he dicho que no más veces que les he dicho que sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que ser muy cuidadoso por tiempo también, digo, por cuidado. Pero ya me siento que de ese sobretrabajo que yo tenía acá, siento que descansé muy bien. Perfecto. Y me siento muy fresco después de haber estado componiendo y entrando en ese mundo con amigos compositores allá y todo. Estoy en una etapa nueva, todo es muy nuevo para mí. Ajá. Y me siento muy fresco cuando voy a dirigir, estoy como dedicado a esto. Perfecto. Estoy en Raimonda con la Filarmónica y nada más. Acabo de ser invitado por la Sinfónica para venir en el 2018, voy a estar con la Sinfónica de Chile. Estupendo. Los quiero tanto, ellos son tan buenos, una orquesta tan linda, y también tenemos un disco juntos con la Sinfónica. Perfecto. Porque el sello Naxos lanzó mi ballet con la Filarmónica, Ya. pero al poco tiempo lanzamos con Naxos, gracias a Álvaro Gallegos, Ya. nuestro productor y gran amigo mío, hicimos una producción de Enrique Soro con la Sinfónica de Chile, y ya está Genial. lanzado mundialmente la Sinfónica de Chile, conmigo dirigiendo un disco de Naxos Genial. y con música chilena. Muy Entonces bien. soy cercano a ambas y estoy muy contento de venir a verlos el 2018 en septiembre. Perfecto. Bueno, y ahora, a propósito del tiempo, vamos a ir a una pausa Bien. y volvemos en unos minutos. Genial. Bueno, aquí estamos retornando con el maestro José Luis Domínguez Mondragón. No más maestro, por favor. ¿No más maestro? No más maestro. José Luis, ¿está bien? Ahí está. Está bien. José Luis, me preguntaba a propósito de nuestra pausa, de tu propia pausa de esos 3 meses y ese tiempo que estuvo como sabático. Bueno, y es como, ¿qué significa un año sabático? ¿Qué significan las pausas? ¿Qué significan los silencios, en definitiva? Claro. Bueno, es una pregunta tan grande. Sí. Haré lo mejor posible por aclararlo. Primero que nada, ojalá hubiese sido un año sabático, fueron como 3 meses. Bueno, nada son más. 3 meses sabáticos. Pero después de lo que yo había vivido se sintió como una eternidad. De hecho, a las terceras semanas me empecé a desesperar que no tenía nada que hacer. De más. Entonces, pero bueno, ya estamos ocupados de nuevo, entonces ya Sin fue una duda. etapa. Pero lo que tú preguntas tiene que ver sin duda con otras cosas. Y, bueno, en general creo que un artista no solamente se hace, sino que hay que vivir un poco de esa manera. Entonces, yo noté que el tener o el talento, o la preparación, o la dinámica, o el virtuosismo para levantar y hacer cosas en poco tiempo y estar lleno de cosas, me dio la sensación en un momento, cuando pasé la crisis de los 40, Ya. me dio la sensación, no fue crisis para nada, Para nada. me dio la Sí. sensación de que la trascendencia de esas cosas, si bien Ajá. existe, no necesariamente era la trascendencia que quizás yo estaba buscando. Ok. No sabía que estaba buscando trascendencia tampoco, Ajá. pero creo que me entiendes, ¿no? O sea, Perfectamente. esto hace mucho, hago mucho, se habla mucho, se escucha mucho. Hay discos y Sí. todo, pero ¿qué realmente significa? ¿No? ¿Cómo quieres hacerlo? Entonces yo creo que para dirigir mejor, Ya. para entender mejor a las grandes compositores, a los grandes compositores y las grandes partituras, tienes que estar mejor. De preferencia, por lo menos para mí. Sí, Esto es algo sí, muy personal. sí. Hay directores que lo hacen por el vértigo de la carrera y está bien y perfecto. Son rutas, Y ¿no? está bien. Para mí es importante la búsqueda de cierta verdad artística, que es una palabra bastante usada en el mundo artístico, buscar la verdad, como en el teatro, buscar la verdad del personaje o la verdad de esto. Se usa, se manosea y creo que se piensa poco. Bueno, la verdad es como- muy complicado de entender, o sea, que es tan relativo. Si te vas a cosas más voladas, hay gente que cree, hay mucha gente que cree que nada es verdad, Ajá. que es todo una ilusión. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones, me imagino. Yo no soy así, no para nada, pero entonces para mí la verdad era, necesitaba yo sentirme más pleno, más completo, con mi esposa y con mi niña, y empecé a sentir una gran satisfacción en la alegría de vivir del día a día. Ok. Una profunda y gran satisfacción que se transformó primero en esta pequeña vacación.
¿verdad? Ok. Donde aproveché mucho y mi pequeña y yo somos así, pero uña y mugre. Ay. Y también, por otra parte, me empecé a sentir inspirado de nuevo, con ganas de hacer cosas nuevas y no seguir como cumpliendo con mis compromisos. Perfecto. Que está bien hacerlo, hay que cumplir con lo que uno se compromete, ¿sí? Eso, Ajá, sí. pero no a costa de la salud. Entonces, mental, espiritual o emocional, como tú quieras llamarlo. Sí. Al encontrar ese espacio que no tenía nada que ver necesariamente con música, descubrí que tenía todo que ver con música. Porque yo, fresco, renovado, con muchas más ideas en la cabeza que antes, Ya. con más preguntas que Más antes, que es la idea. Pues, Sí. ¿cuál es la gracia de tener todas las respuestas? No, Sí. ninguna. Para mí, por lo menos, Perfecto. ninguna gracia. O sea, Ujú. si yo llego a mi lecho de muerte con más preguntas que respuestas, bien. Bien. Sí. Ujú. Eso me renovó y ahora siento que tengo hasta más energía que antes para hacer cosas. Sin Pero duda. ya se creó una relación con esa parte de la vida que es la parte vital. Es la parte vital. Los afectos, tu entorno familiar. Yo creo que es bastante independiente de los credos o religiones que la gente tenga. Yo no Ajá. tengo eso, pero no significa que una cosa quite la otra. Exactamente. Los Ajá. caminos todos... depende, evidentemente, si tú te refieres, por ejemplo, a la idea de qué tan materialista o qué tan realista se debe ser, Ajá. creo que no es una decisión que es justo tomarla antes de vivir la situación. Ajá. Yo creo que sea justo para nadie, Ah, ni para la persona ni para quien lo juzga, porque si no has enfrentado la situación, ¿por qué vas a decidir cómo enfrentarla? No, me parece que mejor a ver qué pasó. Veamos. ¿Qué pasó aquí? Y eso te enseña que no vuelva a pasar si no te gustó, o buscar que siga pasando si te gustó, pero no desde un punto de vista del prejuicio de cómo enfrentarlo. Yo creo que... Debo confesar que yo tengo una pequeña queja con el mundo. Ya, Sí, tengo una pequeña queja, porque yo nací en el año 1971. ya. Entonces, si tú calculas bien, yo era adolescente durante la caída de los muros, que le digo yo. Sí. Las caídas de los gobiernos dictatoriales, las Ajá. caídas de los muros en Berlín, la Ajá. caída de la Unión Soviética. Las caídas. Todo eso Ajá. todo eso me tocó, toda esa liberación Ok. me tocó adolescente. Sí. Y cuando uno es adolescente está así, pero como un radar con antenas y Ajá. hormonas y estás vuelto loco y todo te emociona. Entonces, ha sido muy difícil para mí darme cuenta que quedé marcado por eso. No es difícil para mí darme cuenta, eso no es lo difícil. Me marcó eso. Y he tenido una actitud en que por un momento sentí que yo no era capaz de aceptar algunas cosas que pasan en el mundo. Es decir, ¿cómo es esto posible? Y no es la actitud correcta. Porque hay que transformarse en lo que tú quieres que ocurra. Ajá. Entonces, si tú vives apuntando eso está mal, eso está mal, eso está mal, claro, eso va a estar mal por los siglos de los siglos, y amén. Entonces, si no puedes arreglarlo, trata de no hacerlo. Ajá. Me imagino, no se trata de Perfecto. ser heroico aquí ni mucho menos, pero Ajá. debo confesar, el haber sido adolescente durante la liberación del mundo, de las grandes dictaduras y de los grandes totalitarismos, Sí. me marcó y me ha hecho sentir muy chocado por la vuelta a esas cosas Ah, y que el estoy retorno, observando en el mundo hoy. Perfecto. A esas Sí. ideologías extremas de nuevo. Estoy escuchando cosas que escuchaba cuando estaba Chiquito. antes de que Chiquito, volviera la claro, democracia. claro. Estoy escuchando esas mismas frases de nuevo. Ajá. ¿Qué Miedo, pasó? claro. Me mintieron, dije Me yo. mintieron. Me dijeron que se cayó el muro, me dijeron que éramos todos iguales, Ajá. me dijeron que se acabó el racismo, que Ajá. vamos a globalizarnos, que el mundo es uno, y parece que no es tan así. Me Mm. estafaron. Esa es mi pequeña Esa es la queja. queja, Es la digo. queja profunda. La sensación Pero de eso no injusticia, condiciona mi vida, Sí. ni mucho menos. Simplemente creo que hemos elegido vivir en el lugar donde podemos desarrollar quienes queremos ser. Perfecto. Vivimos en la costa este de Estados Unidos. Ya. Un lugar de diversidad, de mucha Ajá. cultura, de muchos museos, de muchas orquestas, hay gente de todo el mundo y a nadie le importa. Y a nadie le importa. No. Y yo Sí. quería que mi hija creciera en un lugar donde no hay clasismo. Donde todos somos seres humanos, ¿no? En Chile todavía hay un poquito de eso Ujú. y eso a mí siempre me dolió un poco. Tuvimos una formación muy europea. Mi familia son inmigrantes. Ya. O sea, mis abuelos eran españoles. Ok. O sea, yo sé que todos venimos un poco de los españoles, pero en mi caso es como aquí a la vuelta de la esquina, ahí, atrás ahí, del ahí. calendario. Entonces, mi casa era muy así, de puntualidad, de igualdad, de respeto, mucho respeto, mucho respeto. Nosotros no podíamos levantarle la voz a nuestra madre si lo querías ver el puño de tu padre volando. Ok. Estoy figurativo, a mí no Sí, me sí, pegaron. sí. No, es figurativo. No. Es muy simbólico. Es peor eso. cuando te tratan con Sí, inteligencia, sí, sí. pero
Sí, es simbólico. Pero quizás por eso, y como soy muy sensible, por el tema de música, soy muy sensible. Hay hasta comerciales que me emocionan, son terribles, soy horrible. Un comercial de yogur con buena música, y tengo que cambiar de canal. No, me Sí, imagino, no. sí. No puedo ver las finales de la Teletón, no puedo ver esas, no, tengo que, me la cuentan después, por Me la favor, porque si cuentan, no me lo lloro sí, todo. además. No es para tanto. Pero es una emoción linda, es una Sí. emoción linda. Entonces, como te digo, acá a mí me dolía ver cómo en Chile todavía existe, si bien nos va tan bien como país, y estamos tanto mejor que otros, si quieres seguir comparándote con otros, Ajá. yo sugiero dejemos de compararnos con otros. ¿Y por qué Ujú. no apuntamos a donde quisiéramos ir? A ver, yo sé que ya no vivo acá, no tengo mucho derecho a nada, pero mientras venga y pueda aportar esa idea, la idea es visualizar en realidad mejor las cosas. Hay que visualizar con un poco más de cultura. Leamos un poquito más. Mira, los smartphones son maravillosos. Y Sí. Kindle y YouTube y todo eso. Pero, por favor, créanme, abran un libro, de partida el olor de El un olor libro, del de ahí para adelante, no libro. sabes lo lindo que es, vas a hablar Sí. mejor, hay palabras nuevas, se rompen las diferencias simplemente por tomar un libro, no Se importa caen de los qué, muros. se caen los muros. Ay, Yo creo que la decisión principal de mudarnos a ese lugar en particular es por las condiciones que yo te comenté, ¿no? Sí. Cómo es socialmente, y porque queríamos que nuestra niña naciera en Chile para que siempre tenga su pasaporte chileno, siempre, Eso. pero tiene ambos pasaportes. Perfecto, Inmediatamente quedó sí. inscrita como norteamericana, pero donde nuestros vecinos, tenemos vecinos a un lado que son médicos, al otro lado vive el jardinero que nos corta el pasto, al frente vive una persona que tiene autos que usa como de taxi o cosas así, al otro lado hay un Ok. empresario, Diverso. en el mismo barrio, En el mismo barrio. el mismo respeto. Perfecto. Solo tenemos un jardinero que nos corta el mastín en el jardín y todo, y Ajá. llegan unas camionetas impresionantes Increíble. y hacen muy bien el trabajo y todo, y las hijas de él Ajá. son alumnas de piano de mi suegra. Genial. Es una forma de vida a la que yo creo que debiéramos apuntar, porque de alguna manera creo que países desarrollados un poco ayudan a la filosofía de que mientras hagas bien lo que hagas, no importa lo que sea, te va a ir bien. Perfecto. No sé qué tan real es eso en Latinoamérica todavía. Vale. Y siguiendo con esto del respeto, el cuidado, como la integración, la Ujú. diversidad, las historias de amor, José Luis, Sí. Yo he estado enamorado toda mi vida. de más. Toda mi vida, sí. Yo tuve 2 matrimonios, tengo una hija mayor. Ya. Mi primer matrimonio es que yo me casé muy joven, muy joven, estaba en la universidad. Ya. Entonces quedamos esperando guagüita y como yo venía de una familia europea tradicional, dijimos, aquí lo que corresponde es casarse. Lo que corresponde. Casar. Cuando miramos hacia atrás con Paulina, probablemente hoy día no hubiésemos decidido eso, pero en ese momento era lo correcto, por lo tanto está bien. Eso era. Eso era. Ajá. Y, Como era inevitable. Era inevitable, pero no duramos nada. No, pero siempre hemos sido muy amigos y Alicia, mi hija mayor, creció Sí. muy acompañada. Yo estuve lo más con ella posible. Ella también, ella se fue muy chiquitita, vivió en Estados Unidos, mi hija mayor, de hecho, en los Ya. años 90. Oh, A finales de los 90 ella vivió en Pittsburgh, cuando la mamá se fue a estudiar a Pittsburgh. Ok. Ella sabe que vive, es de una familia de artistas y todo, y ella es muy cercana a su nueva hermanita y a mi esposa, bien. al amor de mi vida que encontré, ¿no?, hacia fines de la década del 2010, Ya. que es mi actual esposa. Ella se llama Prema Prema. Kesselman, es mi esposa. Es una Y gran Alicia- artista. Alicia es Alicia mi hija mayor. Sí, y la Y chiquita. la chiquita se llama Ananda. Ananda. Ananda, Ok. sí. Y son muy... Cercana. Tienen mucha diferencia de edad, pero, Ah. pero Alicia ya nos fue a ver a Estados Unidos. La pasamos Ah, muy bien, hacen sus Skype. Yo fui, sí, enamorado, pero no... ¿cómo se dice? No enamoradizo. Creo que esa es la forma de sí, ser. sí, sí. Yo era como ordenado. Así. Ok, Ya sí, me gusta esta, por lo leo. Ah, ya, sí, No era como que el sábado Perfecto. una y... No. Mm. No porque no quisiera, no me quiero hacer aquí Pero el era moral. como el estilo. No, a lo mejor no era tan exitoso, no era tan buen mozo, no sé, pues no me resultaba, Ah, no ok. intenté mucho tampoco. Ok. O sea, no- Bien. pero Además, como con todo el estudio de la música, me imagino como no queda mucho tiempo, queda pero como poco somos buenos espacio, para ¿no? la fiesta, los artistas, encontramos. Son buenos para la Sí, fiesta. sí. No hay que desmitificar un poquito esto, que Sí. necesitamos tiempo libre como cualquier otra persona. Ok. Sí.
Y en la universidad todos tenemos fiestas, no importa lo que Sin duda, sí. Sí. Bueno, una de las ventajas de estudiar un instrumento es que llega un momento del día en que tienes que callarte y guardarlo, porque no puedes estar metiendo bulla toda la noche, ¿verdad? Cierto. Bueno, ahí está. Ahí había que salir a no sé, a comer algo, tomar algo, a bailar. ¿no? Ahí era. Pero no, tuve en ese sentido una vida bastante normal, nada muy rayado. ¿Y el silencio? El silencio, uno es el silencio en la música y otro es el silencio en la naturaleza, en el día a día. ¿Son distintos? Son muy distintos, porque cuando tienes un silencio en la música, tú tienes que buscar que sea un silencio absoluto, porque es un momento que es de contraste con lo que acaba de ocurrir y con lo que va a ocurrir después. Okay. Entonces, de sonido a silencio a sonido es básicamente un sonido que se interrumpe con algo. Y la única forma de interrumpir un sonido es con silencio. Ajá. Porque si lo interrumpes con otro sonido, es sonido, 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 sonido. Sí. Por muy distinto que sea. Sí. Esa es una pausa quizás, pero no es un silencio. Perfecto. Pero no hay forma en la naturaleza de encontrar absoluto silencio. Ya. No hay. Yo creo que el completo silencio es artificial y es muy lindo cuando lo usas en el arte, en la música, en un ambiente controlado, como una sala de conciertos. Ya. Donde está todo en silencio porque estamos dedicados a escuchar. O una obra de teatro, porque estamos escuchando a los actores y ellos hacen una pausa y no se oye nada. Si, con suerte no hay tráfico, ¿no es cierto? Y tenemos buenas puertas y buenas ventanas. Entonces, ahí ese silencio que es artificial se usa como elemento dramático. Ajá. En la música existe, se escribe y se mide y está codificado. Perfecto. Pero en la vida, puedo estar equivocado, pero por ahí me puedes escribir después y cuando invites a algún científico me dice, ¿dónde puedo encontrar silencio absoluto en la naturaleza? Espero que no. Ajá. Espero que no, a menos que esté sumergido en el agua, pero ni siquiera hay algo. Siempre está o el viento, o hay un animal por ahí, un ave, o las hojas de los árboles. O sea, el absoluto silencio, yo creo que es como una herramienta más artificial en pos de una línea dramática, pero si me estás hablando de ese silencio interior, gracias a Dios no existe. Ese silencio interior completo, ¿no? Vas al mar. Ajá. Y tú dices, qué silencio más hermoso. Y tienes una cantidad de decibeles increíbles. Un oleaje tiene muchos decibeles, ajá, más que una orquesta. Pero tú estás en silencio, ¿no? Ajá. Entonces el silencio está en la capacidad que uno tenga de entender qué tipo de silencio está buscando, okay, y qué es lo que quiere. Y si tú te transformas en una especie de esponja a través de cual pasa el sonido del viento y pasa incluso el sonido del tráfico de Santiago el lunes a las 12 del día, ajá, quizás puedas encontrar silencio. Okay. Quizás. Entonces el silencio de la música, ¿cómo es percibido? El silencio en las artes. En las artes, la vivencia del silencio, la vivencia del maestro que hace el silencio en la orquesta. Que detiene todo por un momento, es, sí, casi mágico, ¿eh? Es como que separar el tiempo. Hay que usarlo con mucho cuidado, hay que ser muy responsable. Okay. Sí. Okay. Bien. Hay un silencio que va entre compases, por ejemplo, sí, o entre frases de actores. Ajá. Hay otro silencio que se produce cuando terminas un movimiento y viene otro movimiento y la orquesta para un poco, pero ese no es silencio, porque la gente tose, aprovecha de toser, se acomodan en los asientos y siempre hay ruido. Siempre hay ruidito. Pero cuando estamos en una pausa que está dentro de la música, es electrizante. Cuando hay un silencio, yo los aprovecho lo más que puedo. Son de una tensión increíble. Okay. Pero eso estamos hablando de una herramienta artística, el silencio que usa un actor, la pausa de un actor antes de la siguiente palabra, de la siguiente intención. Y estoy haciéndote ese paralelo con el silencio que uno busca en la naturaleza. Sí, sí. Entonces, cuando uno busca silencio y va a un lugar a descansar porque quiere silencio, en el fondo yo creo que estás cambiando ruidos molestos por sonidos naturales. Ok, bien. Y estar consciente de eso creo que es muy interesante porque es silencio. Dime, es difícil dormir con una alarma de auto al lado, ¿verdad? Es difícil. Es muy difícil dormir. Pero sí puedes dormir a la orilla del mar, que tiene 1000 veces más decibeles que eso. Qué potente. Entonces, cuando alguien me explique eso, yo me cambio de carrera. Es como arrullador el sonido del mar. Tiene muchos más decibeles, una tormenta eléctrica. Sí, que es como parecido al sonido intrauterino, ¿no? Una ola, claro, una ola rompiente. Tiene una potencia impresionante. Pero sin embargo, una alarmita, una bocina en la mañana en la ciudad, saltas como gato de la cama. Muy enojado. Y uno duerme a la orilla del mar como sin nada. Así. Sí. O con pajaritos, o con el viento en los árboles. Bueno, quizás el silencio a lo mejor hay que hacerlo a propósito para que realmente exista. Entiendo que
trato de leer lo más que puedo, o sea, que me interesa mucho la ciencia, soy un rayado de los nuevos descubrimientos, de las nuevas teorías, de los estudios del universo, de los exoplanetas y las mecánicas cuánticas. Estoy tratando de entender eso. No me preguntes todavía, estoy leyendo como el tercer libro para ver cómo funciona. Pero entiendo que pues, y tus amigos científicos cuando vengan le preguntas de mi parte, que incluso en el espacio no hay silencio absoluto, porque creo que se puede detectar con instrumentos un zumbido que es como reminiscencias del Big Bang o de las ondas gravitacionales que predijo Einstein. Me estoy poniendo muy denso, me dicen. No, pero que científicamente creo que se detectan, hay un zumbido, hay algo, ¿no? completo no hay. Si estás en una cámara acústica así en completo silencio, creo que te puedes escuchar el propio latido del corazón o las pulsaciones de las venas de la cabeza, las arterias. Sí. Yo creo que nadie tiene la experiencia del completo silencio en realidad. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cierto? Y en esto del silencio y la trascendencia, que hace un momento tocaste esta palabra de trascender. Sí. Es como... a propósito de la trascendencia y de la herencia y del bisabuelo que sí era músico, ¿cuál sería tu deseo en términos de cuando tú ya no estés más, trascender como? Bueno, ahí estamos en temas bastante más personales. Hay que tocar inevitablemente temas bastante personales para abordar esa pregunta, y no es una incomodidad ni mucho menos. Lo que pasa es que yo creo que no hay ningún camino más válido que el otro, y por eso te puedo contestar solo desde mi punto de vista. Ya nuestros amigos que nos están escuchando, espero les recuerdo que todo lo que yo diga es desde mi propia perspectiva, no pretendo verdades que por Dios, es el espíritu de nuestro programa, la persona claro, detrás y me encanta hablar con gente que piensa diferente y que siente diferente. De hecho, hasta diferencias con mi esposa, que somos el amor de nuestras vidas el uno del otro, tenemos diferencias en algunas felizmente cosas. Entonces, cuando tú me preguntas de la trascendencia y cuando tú ya no estés, ¿cómo querrías que te recordaran? Yo no pienso así. Mi mecánica con mi filosofía no es como quisiera yo que me recordaran. Yo hago ahora lo que considero que está bien, y automáticamente eso debiera producir que mi legado sea eso. Es como... mucha gente dice, cuando yo ya no esté me gustaría tal cosa, ¿verdad? Y está bien. Pero porque de alguna manera tenemos culturalmente un bichito que nos dice que no vamos a estar acá, pero vamos a estar en alguna otra parte, vamos a estar mirando y nos va a encantar saber que dicen mi nombre de vez en cuando, o algo así. Tenemos un ego con este tema, como seres humanos, muy grande. No hay ninguna prueba real de que uno se vaya para otra parte. Ahora, que es imposible, no digo que sea imposible, que uno a lo mejor después de morir de alguna manera queda conectado de manera consciente. Si es así, yo dudo mucho que seamos los mismos que éramos acá cuando estábamos en carnes y huesos y tendones y ligamentos. Dudo mucho que... Si es así, sería muy desilusionante para mí. Si no es más complicado que eso, si no es más... No sé. Entonces, como yo no pienso en eso. No, para mí, cuando yo deje de respirar, se acabó. No pienso. No estoy diciendo que no haya nada más. Digo, no lo pienso, porque... Mi filosofía es, si yo hago bien ahora, si yo le enseño a mi hija esos valores, si ella ve que yo no soy esto que yo critico, si ella ve que hay amor en la casa, que hay buen trato, que nadie nunca le va a levantar la mano, jamás, que ella va a vivir en un ambiente de mucho amor, creo que se encarga de sí mismo. Perfecto. Iba a decir algo en inglés, pero es como takes care of itself, es como que se ocurre. Yo creo que la gente es inevitable porque uno no está, mi abuelo no está y yo hablo de él. Entonces, ¿está o no está? Claro que está. Mientras yo esté y lo recuerde, mi trabajo es que mi hija también sepa de él. Perfecto. Y así sucesivamente. Ajá. Y que incluso hay religiones que tienen esa filosofía, algunas, que piensan que la inmortalidad, en realidad la vida eterna es eso. La memoria. Eso, sí. Es esa energía. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ajá. A mí... Con muchísimo respeto y cariño por todo el mundo, cuando alguien me dice esto es lo que ocurre cuando mueres, yo tiendo a cambiar el canal. Ajá. Porque ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Sí. Ahora, tiene derecho a pensar lo que quiera, por supuesto, y si te hace feliz y ojalá te incentiva a tener lindos valores. No podemos negar que somos una sociedad que está basada en valores judeocristianos, toda nuestra sociedad, y nadie lo puede negar, nadie puede negar eso, y creo que de hecho,
yo que no soy religioso, digo, pucha, deberíamos hacerle más caso a esos valores, porque no estamos pescando mucho, como que sí, como que no. Es como extraño para mí. Por eso, si bien crecí en un hogar católico, eran muy abiertos, no había una cosa así como de ir a misa, o golpearse en la espalda, o había que confesarse si uno hacía, no sé, no, era muy abierto todo. Entonces yo tuve mucha oportunidad para dejar volar mi cerebro. Perfecto. Y claro, entonces yo digo, hay gente tan nuestros valores cristianos y todo, y el primero que sale ahí, no matarás, perdona a tu enemigo por la otra mejilla, y son los mejores para la pelea. ¿No? ¿Estás fijado, no? Los que más les gustan las armas, los que más les gustan los bombardeos, son los más fans de Jesucristo, y uno me confunde un poco eso. Bueno, un poco estoy confundido. Un poquito de humor, pero es verdad, digo, me confunde un poco. Entonces como que no me meto en eso. No, yo no me meto en eso. Yo creo que la inmortalidad está en la trascendencia. Ni siquiera pienso que voy a ser inmortal porque escribí una obra que se grabó o que la gente va a tocar mi música quizá después que yo no esté. Yo pienso que mi hija sea lo mejor que pueda hacer, y que al recordarme, ahí está la cadena que nos une a todos. Entonces cuando eso se rompe, por alguna razón, por un descuido misterioso, es cuando yo creo que vienen las penas y las tristezas. Las penas y las tristezas. Sí. Lo que sí sabemos es que tu bisabuelo está presente cada vez que lo recuerda. Sí, cada vez que lo recuerde. Y que probablemente tú estarás presente en el recuerdo y la rememoración de tus hijos. Espero que por buenas razones, ¿no? No, bueno, el viejo era espantoso. No. Por lo que sea, estarás presente. Por lo que sea, sí. Genial. José Luis, sí. ¿Y el cuerpo? El cuerpo de los músicos, el cuerpo del director, la corporalidad, el gesto, el cuerpo como instrumento. Pues bueno, especialmente para el director, el cuerpo es fundamental, los brazos, el torso, hay una comunicación, pero sugiero no como hollywoodizar demasiado ese aspecto, porque hay directores que son realmente efectivos, que se mueven muy poco. La dirección orquestal es un estado mental. En realidad eso es. Es un estado mental. El director entra en una absoluta frecuencia con la música. Él sabe lo que quiere, cómo la escucha en su cabeza, y eso de alguna manera se transmite a la orquesta. Entonces hay directores que usan gesto grande, otros que a veces basta con un pequeño gesto, una mirada, una actitud de la cabeza, y logran cosas increíbles. Tiene que ver, cada director es distinto, hay algunos con más carisma que otros, con más técnica que otros, de dirigir harto, dirigir poco, mucho movimiento, poco movimiento. Son estilos distintos. Son estilos distintos. Yo básicamente uso un poquito de todo, dependiendo un poco. No estoy pensando en eso mucho, pero el cuerpo sí hay que intentar ser lo más sano posible. Sanito. Es bueno tener una alimentación balanceada, no excederse, porque es un trabajo físico, es bastante demandante. Seguro. Y estoy hablando de los músicos en general, el violinista, el trombonista o el flautista, es un ejercicio, es gimnasia. Sí. Es gimnasia, son muchas horas diarias de preparación, aparte de lo que tú ves en un concierto. Ese es el resultado de que el atleta entrena mucho más que los 100 metros que ves en las Olimpiadas. Sin duda. Horas de trabajo, entonces hay musculaturas y cosas así. El estrés también es una carrera de estrés. Okay. Te tienes que estar en un escenario frente al público, eso provoca un estrés. Aunque no te provoque, aunque no te movilice, nadie puede negar que provoca un estrés. Estar frente a las cámaras, frente a un micrófono, frente a un teatro lleno, es algo evidentemente tensionante. Entonces, si le agregas mucho colesterol, a lo mejor puede pasar algo que no queremos que pase. Entonces, yo sugiero siempre ser moderado en general, pero hay que divertirse, hay que pasarla bien, y los límites son en relación a lo que te haga bien y lo que no te haga bien. Perfecto. Lo que te haga sentir bien y lo que no te haga sentir bien. Lo demás vendrá. No es mi problema. Estamos como en el momento de cierre, y yo querría hacer una última pregunta, que tiene que ver como con los aplausos. ¿Cuál es el significado de los aplausos? Qué buena pregunta, en realidad, nunca me habían preguntado eso. Yo, como no estaba preparado para esa pregunta, no hice research, porque a veces hago, y la verdad es que no sé muy bien de dónde viene el origen exacto. Yo creo que las actividades que tienen aplausos son distintas: discursos, música, teatro. ¿De dónde viene eso exactamente? Pero
obviamente es como una celebración ordenada, ¿no? Es como Ya. que vamos a usar todo este elemento Sí. para brindar nuestro agradecimiento o felicitaciones a la persona. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo lo recibes? Es que me han pasado cada cosa. Depende. Hay veces que dirijo obras que son muy especiales, que son muy profundas, me tocan en lo personal, Sí, el como, corazón. como las sinfonías de Beethoven, por ejemplo. Ya. Entonces, cuando yo siento que a veces pasa que en general es todo bastante normal, agradable y muy bello. Recibir el aplauso del público es muy especial para Ok. todos los que estamos en el escenario, para todos. Perfecto. Es realmente lo que nos importa. Ok. Te digan cualquier cosa que nos Sí. importa, que ganemos bien o que las críticas, no. Los No. aplausos. Ese es ese momento de absoluta relación con el público. Y Ok. bueno, el aplauso, sugiero a la gente que sea lo menos conservadora posible. Si tiene ganas de gritar bravo, que lo haga. Perfecto. Y si están en un concierto mío y les gustó mucho el primer movimiento y sienten que tienen que aplaudir, Que aplaudan. aplaudan. Perfecto. Que no vengan a decirle, eso no se hace. Sí, Ok. de acuerdo, ya le vamos a explicar para la próxima vez. Ya. Déjelo aplaudir. Perfecto. Déjelo, tranquilo. Entonces, José Luis, estamos cerrando este programa. Gracias por la invitación. Y vamos a cerrar con nuestros aplausos. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Bravo. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.